Hola. Acá mamá estamos trabajando y nos hemos reunido para aprender. ¿No, mi amor? Saluda, corazón. Bueno, yo aquí estoy con Leonardo, mi nombre es Patricia, para quienes no me conocen, administro la comunidad Mamá lo sabe todo si no lo aprende, que busca organizar ese tipo de eventos gratuitos para nosotras las mamás, las que vamos a bordo de la maternidad. Y pues ese conocimiento gratuito lo brindamos gracias a los especialistas que nos apoyan, realizando temas que pues las mismas mamás de la comunidad nos solicitan, ¿no? Temas que nos ayuden a maternar mejor. Bueno, para quienes ya me conocen, una vez más estamos conectadas. Gracias por estar aquí. Son siempre caritas conocidas, amistades que se conectan. Sí, mi amor, y ahorita ya, para poder aprender siempre un poquito más. La noche de hoy estamos muy contentas porque estamos contando con la participación del especialista, el licenciado psicólogo José Vilquiniche, que nos va a hablar de un tema que nos han requerido también en la comunidad. Recuerden, mamis y personas nuevas que están ingresando, que tenemos toda una comunidad que está presente en redes sociales, que además tiene un grupo privado de WhatsApp en donde pues ingresan y podemos compartir desde nuestras experiencias como maternidad o llevando esta maternidad, como también contactarnos con profesionales que pues nos ayuden, ¿no? Nos ayuden, siempre hay algo que aprender, como lo digo. Entonces, dicho todo esto, yo mi amor, entonces le doy la bienvenida al licenciado. ¿Me escucha, licenciado? Buenas noches, ¿qué tal? Sí, te escucho. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí, licenciado. Tenemos un tema súper importante. Entonces, ya no quiero alargar más este preámbulo. Adelante, por favor, la sala es toda suya. Bien, buenas noches. Saludar a todos los padres y madres el día de hoy que están reunidos, al público en general también si están presentes, colegas docentes o psicólogos dentro de la plataforma. Vamos a hablar del tema sobre disciplina positiva, ¿no? Sin castigos, sin gritos, sin amedrentaciones, ¿no? Sin amenazas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos educar a nuestros hijos. Es cierto que es un proceso largo y complicadísimo. A veces cuando uno ya están bordeando la adolescencia, pensamos que ya están grandes y muchas veces no lo están todavía. Necesitan de nuestra orientación, de nuestro apoyo, nuestro acompañamiento. Necesitan también que nosotros los aconsejemos. Cuando son niños y adolescentes necesitan bastante de nosotros, ¿no? Entonces es algo que nosotros como padres, o la gran mayoría de padres, o casi todos, tendrían que tener en cuenta. Recientemente estuve haciendo una capacitación, también una escuela para padres en el colegio donde estoy realizando mis actividades de psicología y lastimosamente vemos, ¿no? Cómo es la realidad donde nos encontramos. eh, Trabajamos, hacemos un tema muy importante para todos, se espera la participación, pero muchas veces no es así, ¿no? Entonces estábamos hablando la vez pasada, comentándolo así brevemente en la escuela para padres que realicé, trabajé el tema de la trata de personas, ¿no? Porque el 23 de septiembre fue la prevención de la trata de personas y la explotación sexual. Muy pocos padres asistieron, entonces te dejo sin sabor porque se supone que los padres interesados, al igual que este tema, al igual que otros temas que tienen que ver con crianza, con educación, con orientación, son temas que deben ser más visualizados y deben ser más importantes y deben ser más tomados en cuenta por los padres, porque a las finales ellos son los que crían a su hijo y a las finales cuando el niño termina la secundaria, ellos ya, ese adolescente ya convertido en adulto, ¿no? Los padres van a terminar, ¿no? Van a terminar dándose cuenta que hicieron mal, que algo les falló, que en algo se equivocaron. Y obviamente si no hay una disciplina positiva dentro del hogar, es que ocurren muchos problemas de conducta y muchos problemas emocionales en los niños y ahora lo vemos reflejado en las noticias. No hay amor en casa, no hay afecto en casa, o todo es disciplina, ser estricto en casa. Eso también pues origina que el niño o el adolescente se aleje del hogar. Entonces vamos a ver ese tema y enfocándonos en lo que vamos a hablar el día de hoy, esperando que esta disertación pues lo que ustedes obtengan van a compartirlo, ¿no? Con otros colegas, con otros padres de familia
y decirles, ¿no? Que se perdieron la oportunidad de asistir y de obtener nuevos conocimientos, reforzar, ¿no? Porque ya como padres nosotros sabemos tenemos ciertas experiencias, pero siempre es bueno conocer un poquito más sobre ese tema para informarnos y saber cómo actuar ante determinadas situaciones con nuestros hijos, hijas, adolescentes, o y quizás en alguna otra oportunidad podamos hacer un tema ya específicamente como cómo comprender a mi hijo adolescente, o qué hacer para poder apoyarlo. Quizás en otra oportunidad ya nos enfoquemos directamente en eso. Ojalá se pueda concretar. Muy bien, buenas noches Liz, buenas noches Patricia, buenas noches a todos los que están el día de hoy. Voy a empezar a compartir las diapositivas para ir empezando con el tema, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que es disciplina positiva y como primer punto vamos a revisar lo que es la disciplina, ¿no? La disciplina no consiste en gritar, no consiste en hacer sentir mal al niño, no consiste en castigarlo diariamente, ¿no? La disciplina consiste también en establecer normas, establecer reglas, ¿no? Y estas normas y reglas yo como persona adulta tengo que tenerlas claras, ¿no? No puedo ser un día planificar algo, un día establecer algo y al día siguiente borrarlo, ¿no? O hacer como que no pasó nada. Entonces yo tengo que ser también constante con mis normas, con las reglas que planteo dentro de mi casa, porque eso hace que el niño las aprenda, ¿no? Y el niño aprende también con la práctica y aprende también con el ejemplo que le dan los padres. Entonces la disciplina ayuda a que el niño actúe de manera apropiada y responsable, ¿no? Tenga una buena conducta. Y es el medio por el cual los padres consiguen que los niños aprendan a comportarse. Cuando esté en el colegio, el niño si aprendió las normas, si aprendió las reglas, pues va a ser un niño que va a respetar a sus demás compañeros, va a respetar al docente, va al momento de entrar al aula, va a saber saludar, va a saber pedir, levantar la mano para participar, pedir por favor, ¿no? Entonces, los niños necesitan aprender eso, sí, eso les va a servir en su educación, en su formación como persona también. Entonces, siempre es bueno tener en cuenta y darnos cuenta también, ¿no? La falta que a veces nosotros le hacemos a nuestros hijos cuando no lo corregimos adecuadamente. Dentro de la disciplina tenemos la autoridad, ¿no? Y la autoridad se basa en el ejemplo. Nosotros como padres, es cierto, ¿no? Pues no, a veces cometemos errores, nos equivocamos, a veces no sabemos qué hacer o qué decir y nos equivocamos también, ¿no? Actuamos de una manera impulsiva, nos dejamos llevar por el enojo, o simplemente queremos un momento de distracción, de diversión. Hemos trabajado toda la semana, hemos trabajado duro y queremos un fin de semana para nosotros y a veces salimos con los amigos, las amigas, otras personas y dejamos a nuestros hijos en casa y no nos damos cuenta que ese momento que pude haberlo compartido con mi hijo, ¿no? Lo comparto con otras personas, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien salir, ¿no? Pero tu prioridad debe ser siempre tu hijo, recuérdalo siempre. Entonces tú como padre eres el ejemplo a seguir para tu hijo. ¿Quieres que tu hijo actúe bien? Entonces como padre empieza a mejorar. Tienes problemas, tienes cosas que de repente pasaron cuando era niño y no lo has sabido superar, no has sabido qué hacer con eso. Háblalo, ve a terapia, ve al psicólogo. Ir al psicólogo también es bueno para tu salud mental. Yo no puedo empezar a criar a mi hijo si yo anteriormente no me, yo no tengo claro las cosas, ¿no? Yo no empecé a curar mis heridas emocionales, ¿cierto? Yo no puedo empezar como padre si yo vengo arrastrando todos esos problemas que pasé cuando era niño. La comunicación. Muchos de los problemas que están ocurriendo en la actualidad es porque está faltando comunicación, está faltando el diálogo y está faltando una disciplina positiva. A veces el niño hace algo en el colegio, va el papá, va la mamá, lo justifica, ¿no? Dice, no, mi hijo no se porta así, mi hijo se porta bien en casa, mi hijo es respetuoso y a veces lo justifican tanto, a veces lo consienten tanto que el niño crece pensando que puede hacer lo que él quiera y que nadie tiene por qué llamarle la atención. Y eso también es una causa muy importante para los problemas de conducta que se presentan en la actualidad en los adolescentes. Y por eso es que muchas veces hay adultos también con conflictos emocionales.
¿no? Porque tampoco mucho castigo tampoco es bueno. Tampoco es bueno para la educación de ese niño. Los estilos de autoridad, el estilo autoritario, ¿no? Reglas estrictas, ¿no? El padre se impone, ¿no? El padre ejerce autoridad dentro de casa, la madre ejerce autoridad, no permite que el hijo hable, no permite que el hijo diga algo, no permite que el hijo piense. Si quiere decir algo, automáticamente es cortado por el padre o la madre, ¿no? Y el castigo va a ser siempre la principal arma para disciplinar a ese niño, a ese adolescente. El estilo exigente, los padres sobreexigen mucho a los hijos. Quieren que los hijos continúen con las metas o continúen con los sueños que el padre no pudo cumplir, ¿no? Yo como padre quise ser profesional, entonces yo obligo a mi hijo que sea un profesional. Con él de repente tiene otros intereses, otros gustos, ¿no? Le llama la atención otro tipo de deportes o arte, algo diferente a lo que yo tengo propuesto, a lo que yo pensé o lo que yo quería hacer, pero de repente no pude serlo. Entonces, o sobreexijo demasiado. Si no sacas 20, ¿no? Algunos dicen, ¿no? Si no sacas 20 entonces no eres mi hijo. Y eso también genera un conflicto muy grave en los niños. El estilo sobreprotector, no permitir que tu hijo se caiga, ¿no? Es cierto, lo estás cuidándolo para que no se lastime, pero a la larga eso le va a traer consecuencias negativas, porque no siempre va a estar en tu casa, no siempre va a ser un niño, en algún momento va a ser un adolescente, va a ser un joven, va a querer compartir con amigos, se va a enamorar, va a salir a conocer otros lugares, conocer otras ciudades, otros amigos, otras personas. Entonces, si ha vivido siempre en su casa, ¿no? Encerrado en su burbuja de felicidad, donde todo era alegría, comprensión, de repente le va a costar mucho descubrir que la vida es más allá de ¿no? de su casa, que afuera hay otras personas y no todas tienen buenas intenciones. Entonces, ¿quieres que tu hijo también crezca saludable? Dale la oportunidad para que él mismo descubra, él mismo vaya viendo, él mismo vaya experimentando. Pero tú como padre siempre estás atrás de él, observándolo, viéndolo, orientándolo. Le da la libertad para que salga de repente un día, pero llega a una hora determinada y tú tienes que tener control. Si le dijiste que llega a las 8 de la noche, a esa hora debe ser. Entonces le das confianza, pero también, ¿no? Si él intenta abusar de tu confianza, también tienes que ponerle límites claros. No permitir, si lo permitís una vez, lo va a seguir haciendo las siguientes veces. Entonces siempre pensar en eso. El estilo indiferente. ¿Cuántos padres ahora están conectados en el celular, en la computadora y descuidan a sus hijos? Padres que prefieren hacer otro tipo de actividades e ignoran a su hijo, lo dejan de lado, no lo escuchan, no le prestan atención. Cuando le llaman a reunión en el colegio no asisten, o si asisten van de mala gana porque quieren evitar la multa. ¿No? Igual que los padres permisivos, ¿no? Los padres permisivos son los que dan en cantidad todo lo que el niño quiere. Quiere un juguete, le compran el juguete. Quiere que el niño quiere un helado, quiere cualquier cosa, le dan demasiadas cosas. O le dan demasiado permiso, le dan demasiada libertad. Lo que ocurre con muchos adolescentes. Los padres creen, bueno, ya creció, él sabe lo que hace. No es así. Sigue siendo un adolescente que adolece de experiencias. En su grupo de amigos él se puede sentir bien, genial, divertido, alegre, pero hasta los mismos amigos, y eso es algo que los adolescentes desconocen, hasta los mismos amigos en el fondo pueden ser personas que estén hablando mal de él y necesitan de la orientación de los padres, ¿no? No un sermón, no llenarle de reproches, no, una conversación, conversar, preguntarle, ¿no? Es mejor que tú como padre te enteres de boca de tu hijo de lo que él está haciendo, que te enteres por otras personas. Entonces, como padre eres muy permisivo, permites todo eso y eso a la larga trae consecuencias negativas también en tu hijo. Y el estilo que no promueve el diálogo, ¿no? Que puede ser el estilo autoritario o el estilo indiferente. En ninguno de estos estilos hay una comunicación directa entre el padre y el hijo. El padre es visto como una persona superior, que para ocupado, que está ocupado en su trabajo, con sus amigos, en otras actividades.
Y el niño se siente indefenso, se siente menos que el papá. No puede ni hablar, no puede preguntarle nada. Si le pregunta algo, el papá está ocupado, ¿no? Entiendo también que hay que trabajar, ¿no? Yo esa semana he estado full con capacitaciones en los colegios y también de forma virtual. Entiendo que hay obligaciones que realizar, ¿no? Y todo trabajo es honesto, ¿no? Mientras sea realizado con respeto y con consideración y contribuye a la sociedad, es un trabajo aceptable, es un trabajo que se debe respetar, pero también debes dedicar un tiempo para tu hijo, ¿no? Para saber cómo va él, si realmente esa cabecita está aprendiendo realmente lo que tiene que aprender, o se encuentra confundido, se encuentra preocupado, o le está pasando algo y tú de repente no te das cuenta. ¿Bien? También decirles que voy a empezar a hablar todas sobre el tema y en cierta parte voy a cortar para escuchar sus preguntas, sus inquietudes. Ya, yo les indicaré en qué momento les voy a dar el pase para que ustedes realicen sus preguntas, las cuales las pueden realizar a través del audio o a través del chat, ¿no? En el momento en que yo le indico. ¿Cuáles son las actitudes que generan conflictos? El ordenar, ¿no? No preguntas, no pides por favor, simplemente ordenas. Y tú como papá te preguntas, pero ¿por qué tengo que pedir por favor? ¿Por qué tengo que preguntarle a mi hijo? Si yo soy el papá, yo soy la persona mayor, yo soy el adulto en casa, mi hijo me tiene que obedecer. Está bien, es tu hijo, pero hay ciertas cosas, hay ciertos momentos en los que tú tienes que conversar y dialogar con él y pedirle las cosas de buena gana, ¿no? Cuando tú le levantas la voz o lo gritas, lo que vas a hacer es que tu hijo tenga miedo, se muestre rebelde. Y con esto no quiero decir que va a ser un padre complaciente, va a ser un padre sumiso. No, si tú necesitas en algún momento establecer disciplina, lo vas a hacer, pero no es necesario que grites, no es necesario que amenaces, no es necesario que levantes la voz, ¿no? Entonces, el gritar produce miedo, ansiedad, hace que esa persona actúe defensivamente. Amenazar. Puede lograr que el otro obedezca, pero solo será por temor, ¿no? Temor a ser castigado. Aconsejar. El consejo puede hacer al otro un ser dependiente y no promover su pensamiento. ¿Podemos aconsejar a nuestros hijos? Sí, pero también hay que permitirles que ellos mismos, por su propia voluntad, establezcan, ¿no? Un juicio crítico, analicen la situación que está ocurriendo en sus vidas y decidan qué es lo mejor para ellos, ¿no? Ellos también tienen la capacidad de poder pensar por sí mismos. Como padres no podemos anularlos ni emocionalmente ni cognitivamente, ¿no? Esa persona es capaz de pensar, es capaz de sentir, es capaz de expresar lo que piensa o lo que siente en ese momento. Avergonzar. Destruye la imagen que la persona tiene de sí mismo, dañando su autoestima. Y esto pasa muy frecuentemente, ¿no? Niños o adolescentes que tienen sueños, que tienen deseos de lograr algo, de concretar algo, de una profesión, una carrera, ¿no? Ser deportistas, algo que les guste a ellos, algo que los llene, ¿no? En cuanto a los logros o los triunfos que planifican para su vida posterior. Y a veces el padre es el principal enemigo de su hijo, ¿no? Porque en lugar de apoyarlo, en lugar de incentivarlo, lo que hacen es reírse, burlarse en algunas ocasiones. Decirle, ¿quién? ¿Tú? ¿Tú vas a ser un doctor? Sí, tú vas a ser un doctor. Y ese tono de voz como que es una forma de disminuir al niño. Es cierto que tu hijo está en un proceso de aprendizaje, tiene que conocer nuevas cosas, pero tú como padre tienes que incentivarlo a que poco a poco se vaya superando. Tal vez este año no le está yendo bien en las tareas, pero pregúntale, ¿a qué se debe eso? Tú mismo pregúntate, ¿a qué se deberá que mi hijo está fallando en el colegio? ¿A qué se deberá que mi hijo llegue tarde al colegio? ¿A qué se deberá que mi hijo actúe de esa forma? Y ahí te darás tú mismo la respuesta de lo que está ocurriendo. Juzgar, evitar criticar. Antes que eso, mejor escucha. Antes que eso, mejor pregunta a tu hijo. ¿Qué está pasando? ¿Es cierto lo que dicen tus compañeros? ¿Es cierto lo que dice la profesora? Ahora por envidia te pueden inventar un montón de cosas o decir algo que tú no eres
y de repente eso le está pasando a tu hijo y tú no te das cuenta. Simplemente crees que los demás están diciendo la verdad y que tu hijo miente. Entonces, esa falta de confianza hace que el hijo también se aleje, hace que el hijo quiera buscar su propio camino. Por eso es que ves muchos adolescentes que prefieren estar afuera con los amigos, en la calle, porque en algún momento no se sintió comprendido, no se sintió valorado, no se sintió escuchado en el lugar. Y el amor, el cariño, el respeto son bases fundamentales también en la crianza dentro del hogar. Bromear. Responder con bromas puede hacer que el otro se sienta herido o rechazado. Y hay una delgada línea entre lo que es una broma y una burla. ¿Sí? Y nosotros no sabemos distinguirlo. A veces hasta siendo adultos nos cuesta darnos cuenta, ¿no? Que existe una delgada línea entre una broma y una burla, ¿no? La broma es algo para divertirnos, reírnos en el momento, pero la burla ya es algo continuo, ya es algo diario. ¿No? Pasa igual que el bullying, ¿no? A veces decimos un chiste o le ponemos un apodo a alguien, decimos algo y creemos que es algo gracioso cuando no es así, porque no sabes cómo se sienta esa persona en ese momento. ¿Cuáles son los conflictos entre la figura de autoridad, ¿no? ¿O qué es el conflicto? ¿No? Es cuando los padres actúan, hay una situación de oposición o desacuerdo entre personas, ¿no? Hay niños negativistas y desafiantes, tienen ese trastorno que contradicen constantemente a sus padres o a otras personas adultas. Ese es un trastorno que muchos niños en la actualidad vienen presentando. ¿Qué generan los conflictos entre las figuras de autoridad? Ansiedad e inseguridad en el niño. Imagínense un ambiente en donde hay peleas constantes, un ambiente en donde no hay comunicación, en un ambiente donde hay gritos, un ambiente donde hay muchos reclamos y reproches y los niños están dentro, ¿no? Los niños, casi siempre los hijos están metidos en la discusión de los padres y a veces cuando se separan, el niño se convierte como un trofeo, ¿no? Porque ambos luchan por querer obtener al niño, ¿no? Y para obtener la custodia del niño y recurren a un montón de difamaciones, de mentiras, calumnias, etcétera. Entonces, todas esas peleas, todo ese conflicto genera inseguridad en el niño, genera que el niño se vuelva retraído, sumiso, ¿no? Se convierte en un niño que no quiera tener amigos, un niño alejado de otras personas. Y eso también origina cambios bruscos de conducta, ¿no? O puede ser un niño muy sumiso, o puede ser un niño violento, ¿no? La mayoría de niños que han sufrido bullying o que han sufrido violencia escolar o violencia familiar han pasado de víctimas a ser agresores. Y eso es algo que lo vemos también constantemente en las noticias, ¿no? En el internet, los casos que están ocurriendo en la actualidad, ¿no? Que adolescentes que se agreden entre ellos, que se unen en un grupo para agredir a alguien menor que ellos. Y eso también lo hemos observado. ¿Qué está pasando en los hogares? Falta bastante comunicación y falta bastante disciplina. Y muchos padres no son capaces de reconocer que están fallando como padres, ¿no? Y que el psicólogo, el docente, no está ahí para cuestionarlo, no está ahí para criticarlo, está ahí para orientarlo, está ahí para ir darle nuevas herramientas en su crianza, en su educación, ¿no? Pero a veces es difícil reconocer eso. También presentan dificultades en sus habilidades sociales. Las reglas son decisiones que regulan las conductas, ¿cierto? Nosotros como personas adultas sabemos que hay reglas o normas dentro de la sociedad, ¿no? Que hay cosas que sí están permitidas y cosas que no, ¿no? Por ejemplo, menciónenme una regla ustedes que aprendieron cuando eran niños o cuando eran adolescentes. A ver, para interactuar un poquito con ustedes, menciónenme una regla que aprendieron ustedes cuando eran niños. O que ustedes como padres lo estén inculcando a sus hijos para que lo cumplan, lo lleven a cabo. A ver, ¿estamos presentes ahí? ¿Sí? Liz Karina nos dice saludar a los adultos, una regla muy importante.
Buenas noches. ¿Por qué los padres en ocasiones mencionan que su niño en casa es bien tranquilo, pero en la escuela no lo es? Por lo mismo que le comenté anteriormente, ¿no? La gran mayoría son padres permisivos o son padres eh, que aceptan o que justifican, no aceptan que su hijo tiene un problema de conducta. Posiblemente a ellos les parece más difícil, ¿no? Criar a un hijo y simplemente le dan el celular o le dan la tablet y ya, para que se distraigan, ¿no? Pero no siempre es así, ¿no? Hay que conversar con los niños, hay que criar a los niños, hay que explicarles las cosas de los niños. No se trata solamente de traer a hijos al mundo y luego ya veremos qué pasa con ellos. No es así, ¿no? Yagaida nos dice cepillarse los dientes antes de dormir, una regla importante. Una regla sería después de cumplir un objetivo, siempre viene algo bueno. Claro, eso sería más que todo una reflexión para que los niños, o un consejo, ¿no? Para que los niños lo tengan en cuenta. Entonces, las reglas son así, ¿no? Son establecidas para, digamos, orientar a la persona a que realice una buena conducta. Y estas deben ser breves y fáciles de recordar, ¿no? Y ahora últimamente se está procurando decir, no, ahora mejor utilizar la palabra evita, ¿no? Evita saltar, ¿no? Aunque hoy hay niños inquietos, hay niños traviesos, y es imposible, ¿no? Mantenerlos tranquilos. Hay que dejar que los niños exploren, jueguen, descubran también por sí solos, ¿no? No hay que tanto tiempo dejarlos con el celular o dentro de la casa, porque eso también a la larga les trae consecuencias. ¿Cuáles son las reglas? Aquí tenemos algunas reglas, la forma correcta de establecerlas, ¿no? Lávate las manos antes de comer. Qué raro que nadie haya mencionado esa regla, cuando es primordial, ¿no? Pero bueno, hay que tenerla en cuenta. Lávate las manos antes de comer. Lo incorrecto sería no comerás hasta que no te laves las manos. El niño te puede responder, bueno, no como entonces, ¿no? No me vas a obligar a que me lave las manos. Yo no quiero lavarme las manos. ¿Por qué voy a lavarme las manos? No quiero lavarme las manos, pues te puede responder de esa forma. ¿Cierto? De una forma confrontativa. Entonces tú como padre tienes que ser persistente. Si el niño te responde así, no debes claudicar, no debes dejar que él haga lo que quiera. Debes ser persistente, ¿cierto? En todo caso, explicarle que es importante la limpieza, ¿no? Antes de comer, así el niño evita enfermarse. Ordena tu cuarto antes de salir a jugar. Incorrecto, no saldrás a jugar si no ordenas tu cuarto. Hay que evitar, al momento de que yo establezco una regla, hay que evitar los no. ¿Sí? Hay que evitar los no. Levanta la mano para preguntar, eso sí me lo mencionaron, excelente. De una forma incorrecta sería, si deseas preguntar, primero levanta la mano. ¿No? No podemos poner en condicional esto porque el niño puede decir, bueno, si no quiero preguntar, no tengo ánimo de preguntar. Entonces te puede responder de esa forma. ¿Cuáles son los tipos de reglas? Reglas de corto plazo, lavarse las manos antes de comer. ¿Por qué se dice de corto plazo? Porque es algo que vas a realizar inmediatamente. La regla de largo plazo te va a costar un poquito más hacer, ¿no? Al niño le va a costar más hacerlo, pero siempre con el ejemplo del padre o de la madre. Yo no puedo decir a mi hijo que haga algo si yo no pongo el ejemplo primero. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a continuar. ¿Cuáles son las características de esta regla? Deben ser claras y precisas. Ana debe desayunar antes de ir a clases. Es una regla clara, ¿no? Y el niño la va comprendiendo. La niña también lo tiene que comprender. Bañarse después de venir de clases. Otra regla fundamental. ¿Qué pasa cuando llega de clases? Hay niños que entran de frente a lavarse las manos, almuerzan, se quedan viendo televisión, luego hacen su tarea y no se lavan, no se bañan. Están todo el día con el uniforme. Pasan en algunos casos también, ¿no? Entonces, para eso también tú como padre tienes que haber tenido esas normas establecidas y haberles enseñado a tu hijo desde pequeños, porque de un momento a otro no van a aprender estas reglas, ¿no? Estas reglas las tienen que ir aprendiendo desde que son niños, desde que son muy pequeños. Deben ser breves y fáciles de recordar, como por ejemplo lavarse las manos antes de comer. Deben ser fáciles de cumplir. Limpia tu cuarto antes de ver la televisión, ¿no? Le ordenamos, le damos una regla sencilla que el niño puede cumplir. Ojo que los niños también tienen obligaciones dentro de casa y pueden cumplirlas, de acuerdo también a la edad que ellos tienen y de acuerdo también a la disponibilidad y de acuerdo al criterio del padre. El niño puede apoyar en casa en cosas pequeñas,
pero siempre tiene que estar ayudando en lo que él pueda también. Y esta regla que últimamente se está perdiendo mucho, pues lo voy a poner acá lo voy a poner acá en rojo, que se nos está olvidando es la limpieza, ¿no? Que el niño asista correctamente uniformado, que el niño asista con el cabello cortado. Nosotros, que somos ya, yo tengo 35, ya habrá personas contemporáneas, nosotros sabemos que el corte era solamente uno. No habían rayitos, no había mechones largos, no había tatuajes, piercing, cosas así. Yo hasta mi adolescencia, que terminé la secundaria hace algunos añitos, manteníamos esa disciplina, ese orden, e íbamos correctamente uniformados. Entonces, los padres están perdiendo esa disciplina, esa autoridad dentro del hogar y permitan que su hijo vayan como ellos deseen. Tienen que ir con el uniforme, pero ellos van con el buzo. El papá o la mamá a veces no están distraídos, están ocupados, no se dan cuenta, ¿no? O a veces son permisivos y permiten que el niño lleve o vaya al colegio como él quiera. Otra norma que se está perdiendo es asistir puntualmente a clases, ¿no? Ojalá que todo eso se modifique y puedan retomar, ¿no? Los tiempos de antes en el que el niño asistía puntualmente, llevaba sus tareas, respetaba a los docentes, pero si no respetan en el colegio, si no respetan en casa, menos lo van a hacer dentro del colegio, dentro del aula. Por eso es importante que dentro de los hogares hablemos sobre esos temas y concienticémonos como padres, ¿no? Yo quiero que mi hijo sea feliz, pero también tengo que enseñarle las cosas claras para que él lo tenga en cuenta. No lo puedo dejar todo el tiempo jugando o haciendo lo que él quiere. En algún momento tiene que aprender a asumir responsabilidades. Si no lo hace ahora, cuando sea adulto, cuando tenga su propia familia, sus propios hijos, va a ser difícil que comprenda asumir una responsabilidad, porque el niño no lo asumió. ¿Sí? Espero que esté quedando todo claro hasta este momento y nosotros mismos analicemos, hagamos una reflexión, ¿no? Y tratemos de cambiar esos aspectos. Deben especificar una conducta y una consecuencia, ¿no? Si haces la tarea, podrás ver televisión. Termina toda tu tarea para que puedas ver televisión. ¿Quieres salir a jugar? Bueno, termina toda tu tarea. Ordena tu cuarto. Si no ordenas tu cuarto, no vas a salir. Entonces tratemos de establecer estas reglas. Si haces bien la tarea, te llevaré de paseo el domingo. El paseo puede ser visto como un premio, ¿no? Y ese premio puede ser dado de vez en cuando. Hay que dejar que los niños también se esfuercen, se sacrifiquen por lo que quieren lograr, ¿no? Hay muchos niños, adolescentes que se frustran fácilmente por ese motivo, ¿no? Porque los acostumbraron a darle todo en las manos. Apenas crece y se da cuenta que la realidad es totalmente distinta, que tiene que buscar un trabajo y a veces no consigue ese trabajo, se frustra. ¿Y qué hace en ese momento? No sabe cómo responder, no sabe qué hacer. Y a veces los padres terminan malcriando a su hijo, aún así siendo una persona adulta, ¿no? Porque el niño no aprendió esa persona adulta no aprendió a asumir sus responsabilidades. Los padres empiezan también a seguir ayudándolo cuando no debería ser así, ¿no? Entonces los premios son algo que el niño debe obtener cuando se porta bien, cuando le va bien en el colegio, cuando estudia, se esfuerza por lograr lo que él quiere. Deben repetirse hasta ser aprendidas, ¿no? Ordenar los juguetes si es que no lo hizo, entrar de nuevo si no saludó. Ahora como docente, yo hago eso, lo retiro al niño, lo retiro del aula porque no saludó. Ahí nada más, a la salida viene el papá, viene la mamá a confrontarme, que por qué yo retiré a mi hijo del aula. Y es difícil explicar al papá que las normas, que el niño tiene que cumplir normas. Es difícil a veces porque los mismos padres no comprenden eso. Y a veces te puedes meter en muchos problemas por querer establecer, ¿no? Disciplina dentro de tu aula, por querer hacer que todos participen, todos se sientan cómodos, ¿no? Te puedes meter en muchos problemas también por eso, porque no todos los padres colaboran, no todos los padres participan, no todos los padres te dan la razón. Hay algunos que sí, hay algunos que no, ¿verdad? También suele ocurrir muy seguido ese tipo de situaciones. Vamos leyéndolos un poquito.
a ustedes, porque grita y llora en el colegio un niño de 4 años sin algún motivo, ¿no? Nos estás preguntando, Nevi. Se tendría que averiguar más, ¿no? En todo caso, si el niño grita sin ningún motivo, se tendría que averiguar, ¿no?, qué está pasando, cómo es el niño en casa. De repente el niño se frustra, no permite que alguien lo corrija o está acostumbrado a hacer también lo mismo en casa y a veces los padres lo consienten, el niño quiere algo, hace un berrinche, le compran lo que quiere el niño, ¿no? Entonces, o a veces alguien intenta decirle algo y el niño reacciona llorando y para evitar problemas mejor no le dice nada. Entonces, ese tipo de actitudes en niños de 4 años, eso ya es más que todo crianza, ¿no? Los padres tienen que ir poco a poco mejorando su estilo de crianza con su hijo, ¿sí? Eso, y dentro del aula también la docente, la encargada de enseñar al niño. Para ver qué me han escrito. A ver, yo tengo mi hijo, tiene 11 años, pero recién me lo han diagnosticado con TDAH mixto, trastorno por déficit de atención. Le han recomendado modificación de conducta porque es muy desafiante y a veces ya pierdo la paciencia, porque para otras cosas es muy vivo, como estar a la moda, que la zapatilla, los collares, el corte de cabello, pero cuando lo envío a dormir en su cuarto no lo hace y se ha acostumbrado últimamente a dormir cuando lo mando a hacer algo como lavar los servicios o ordenar su cuarto. Le pregunto a usted, señora, ¿qué está haciendo al respecto? ¿Lo llevó a un especialista? ¿Lo llevó con el psicólogo? ¿Lo hizo una consulta externa para que, o hizo el tema de modificación conductual con su hijo? ¿Lo ha llevado a un especialista para que trabaje todo esto? Porque claro que usted puede trabajarlo en casa, pero eso también depende mucho de un especialista, de un psicólogo, para que trabaje ya con el niño ese tema de modificación de conducta, ¿sí? Pero yo creo, porque no sé más sobre el tema, yo creo que el niño ya se acostumbró desde pequeño a actuar de esa manera, ¿verdad? A hacer lo que él quiere. Y usted de repente en algún momento ha sido muy complaciente, le ha permitido todo y ahora que el niño ha crecido, como que le cuesta ahora establecer orden, ¿no? Pero sí le orientaría que lleve a un psicólogo para que reciba esa modificación de conducta porque es importante, es necesario. Y es importante que lo haga ahorita porque los niños que tienen TDAH tienen problemas para controlar su conducta, suelen ser también muy impulsivos. Entonces, obligatoriamente llévelo a un psicólogo para que lo trate de manera externa y aplique esas estrategias y trabaje mejor con su hijo. Dentro del hogar, usted tiene que ser, si no ha establecido normas anteriormente, tiene que hacerlos en este momento y esta norma tiene que ser constante, ¿no? Estas normas que usted ha aplicado tiene que ser algo constante todos los días. Y también tiene que conversar con su hijo que si no se porta bien, no cumple con estas normas, ¿no? De repente al niño le gusta algo, ¿no? El fútbol, el deporte, le gusta la tecnología, ver dibujos, televisión. De repente al niño le gusta algo de lo que le he comentado, entonces quítele eso que le gusta. ¿Quiere ver televisión? No lo deje ver televisión. ¿Quiere el celular? No le dé el celular. Entonces, de esa forma también es una manera correcta de disciplinar a tu hijo, ¿no? Quitándole lo que más le gusta a él. Sí, tiene que llevarlo sí o sí, va a ser una evolución, exactamente, Pamela. Pero en caso usted apóyalo con las normas, ¿sí? Las normas que deben estar claras. El niño no quiere cumplir con algo, quítale lo que le gusta, el televisor, el celular, la tablet, lo que a él le gusta, quítaselo. Y va a ver cómo el niño poco a poco va a ir cambiando por sí solo. Pero usted tiene como madre, y tiene que ser firme, ¿sí? Tiene que ser firme, no debe permitir que su hijo la gobierne, más bien usted tiene que ponerse firme y aclarar las cosas. Cuesta ser firme, cuesta ser una persona que es clara, pero tiene que hacerlo. Yo lo comprendo que se puede querer, amar a su hijo, pensar que su hijo tiene esta condición, pero no puede dejar llevarse por esas emociones para evitar educar o criar correctamente a su hijo, ¿no? Sí, y en casa también todos tienen que saberlo, exactamente, gracias Patricia. En casa todos tienen que tener conocimiento que tienen que apoyarlo a usted, porque usted a veces establece normas, de repente algún familiar dice, no, pero pobrecito, que él tiene que estar como sus demás amigos, a la moda, bien vestido.
¿no? Una cosa es vestirse bien, vestirse bonito, y otra cosa es incumplir con las normas, ¿no? No hay nada, yo no estoy diciendo, no estoy en contra de si se viste bonito, pero siempre todo con respeto, ¿no? Usted no está de acuerdo en algo, el niño tiene que aprender a respetar también. Es un niño que está en su casa. Usted es su tutora legal, está bajo su supervisión, bajo su cuidado. ¿No? Y mientras ese niño no sea un mayor de edad, una persona adulta, no puede tomar decisiones, ¿no? La que es adulta es usted. Espero que haya quedado claro el mensaje. Si hay algún otro padre o madre que tenga alguna pregunta parecida a la que me realizó eh, la señora Pamela, ya saben también la respuesta, ¿cierto? Muy bien. Listo. Vamos a continuar con la siguiente parte. Lo que está faltando en casa es la comunicación, ¿no? Anteriormente, bueno, por experiencia, ¿no? A mí me gustaba, bueno, hasta ahora, ¿no? Yo recuerdo mucho las conversaciones que tenía con mis abuelos. Ellos están descansando en paz, fallecieron, pero yo me acuerdo mucho las cosas que conversaba con ellos, lo que me contaban ellos, sus historias, cuando eran niños y cuando vivían en Santa, cuando vivían en Piura, porque mis abuelos son de allá. Tenían muchas experiencias y todas esas experiencias me gustaba oírlas a mí. ¿No? Me gustaba escuchar lo que ellos me contaban, lo que me contaba mi familia, lo que me contaba mi mamá. Hasta ahora me gusta, ¿no? Porque esos cuentos, esas experiencias te nutren a ti como persona, y tú también como persona te vas dando cuenta de realmente quién eres o quién es tu familia, quién es tu papá, quién es tu mamá, quiénes son tus tíos. Entonces, eso también te ayuda a construir tu identidad. Muchos adolescentes ahora están en proceso, en búsqueda de construir su identidad, pero aún no saben quiénes son, porque no saben qué pasó, no saben la historia sobre su papá, sobre su mamá, cómo se conocieron, no saben la historia familiar, y si la saben, no le dan importancia, porque realmente no sienten un apego, no sienten un afecto real por sus padres. Y eso es algo que está faltando en muchos hogares, el apego, el vínculo entre padres e hijos. Yo comprendo, de repente hay hogares donde no hay papá, no hay la mamá, el niño o la niña se cría bajo la tutela de otras personas adultas, que en algunas ocasiones lo ayudan, en otras ocasiones no. Es difícil, pero eso no significa que el niño se va a quedar en eso, ¿no? Eso debe ser como una oportunidad para que se supere, pero a veces no ocurre así, ¿no? Entonces la comunicación es algo que nos ayuda a expresar nuestras emociones, nuestros pensamientos. Lo hacemos de manera verbal y también lo hacemos con los gestos. A veces tu hijo no te quiere decir nada, pero tú te das cuenta cómo reacciona, cómo actúa, ¿verdad? Cuando está molesto, cuando está triste, se encierra en su cuarto, no quiere salir. Entonces la comunicación ayuda a que en la familia haya también un ambiente de unión y afecto en la casa, ¿no? Los estilos de comunicación son, por ejemplo, el estilo de comunicación pasivo, donde tú no expresas abiertamente tus opiniones, no eres capaz de defender tus derechos y fácilmente cedes a lo que otras personas te dicen, ¿no? El estilo de comunicación agresivo, más que todo, es cuando tú quieres imponerte y te impones con la voz, te impones con los gestos, con la violencia, ¿no? Ojo que también los reproches, los reclamos, los gritos, los insultos, los jalones de cabello, todo está considerado como agresión, ¿sí? Y también la persona que es agresora tiene un carácter explosivo. ¿Cuántos padres tienen ese carácter explosivo y los niños son los que sufren? ¿No? Y generalmente esos padres deciden por sus hijos. Otro estilo de comunicación es el asertivo, ¿no? Donde tú te das cuenta de tus derechos, sabes respetar, sabes lo que sí o sí tienes que hacer, pero también eres capaz de expresar lo que no te gusta, de expresar lo que te hace sentir mal, lo que te pone triste, lo que no te agrada de otra persona. Y eres capaz de respetarte, de amarte a ti mismo, eres capaz de reconocer tus necesidades, eres capaz de darte cuenta que tú eres lo primordial y trata de resolver los conflictos a través de la comunicación, del diálogo, de los acuerdos, de la negociación, que es algo que falta en la actualidad en muchos colegios, en muchos hogares.
Hasta en instituciones del Estado falta eso de lo que es la comunicación, ¿no? Y también practicar lo que es la escucha activa, ¿no? Si yo no practico lo que es la empatía, no puedo ser una persona que escucha con atención a alguien, ¿no? Si yo no practico la asertividad, no voy a tener unas habilidades sociales y eso me va a impedir tener un buen trabajo, me va a impedir tener amigos, me va a impedir llevarme bien con mi familia. Y recuerden que una persona, ¿no? Una persona nace para vivir en sociedad, no nace para vivir encerrado o aislada de los demás. Entonces, siempre recordemos también lo que le estoy mencionando. Si te está gustando este contenido, lo encuentras valioso y deseas contribuir con la comunidad a seguir haciendo este tipo de encuentros, de webinars, en donde compartimos conocimiento, no dudes en colaborar con nosotros. Aquí te dejamos el QR. Cualquier colaboración es bienvenida. Pero no es la única manera de contribuir con la comunidad. También puedes compartirlo, hacerlo llegar a más personas y hacer que el conocimiento llegue a todas partes. Es gratuito, aprovéchalo. ¿Cuáles son las pautas para mejorar la comunicación con mis hijos? Y el diálogo. Dedicar tiempo de calidad para hablar con mi hijo, para conversar con él, para salir a dar una vuelta. Podemos salir, puedo acompañar a mi hijo a jugar fútbol, a ir al parque, a la loza, alguna actividad que mi hijo tenga que hacer dentro del colegio. Puedo ir a verlo, darme un tiempo para pasarlo con él o con ella. Los niños crecen tan rápido, el tiempo pasa tan veloz, no nos damos cuenta y a veces cuando abrimos los ojos nuestro hijo ya está grande, ya está próximo a terminar la secundaria o va a iniciar una carrera y recién queremos recuperar el tiempo perdido y ese tiempo perdido no se recupera. Pensemos también en eso. Tienes que hacer algo, hazlo ahorita. Tienes que pasar más tiempo con tu familia, hazlo. Ahora es el momento, ¿no? Después va a ser muy tarde, lastimosamente. Escucharlo sin juzgar y mantenerte abierto siempre a posibilidades, ¿no? Tu mente abierta a otras posibilidades, permitir que tu hijo también, él mismo, por sí solo, se dé cuenta de las cosas y también poco a poco vaya formando también su propio criterio. Predicar con el ejemplo. Yo como padre soy el ejemplo para mi hijo, tengo que ser un buen ejemplo para ellos, cuidar los gestos, la comunicación no verbal, establecer contacto al momento de hablar con alguien. Eso es vital, eso es importante, eso es necesario, ¿no? Y la otra persona se va a dar cuenta que tú realmente lo estás escuchando y que estás prestando atención a lo que él está diciendo. Y también modular tu tono de voz. No es necesario gritar para que alguien te escuche, ¿no? Tienes que modular tu tono de voz al momento de hablar con otra persona. La escucha activa es una habilidad social, ¿no? Que debemos practicar con nuestros hijos, darle la oportunidad que ellos se expresen lo que piensan, lo que sienten, lo que les incomoda, lo que les hace sentir mal. Y como padres también debemos confiar en ellos y creer en ellos. Si mi hijo me dijo algo que no se siente cómodo en tal lugar, en tal sitio, debo también confiar en ellos, ¿cierto? La escucha activa me permite enterarme, informarme de lo que ocurre a mi alrededor, de lo que me está contando otra persona, de lo que estoy hablando ahorita en este momento, que son obviamente sobre la disciplina positiva. Si alguien me habla por audio en este momento, alguien me habla, me manda un mensaje de voz, yo obviamente tengo que prestar atención, aplicar lo que es la escucha activa, porque obviamente así como me gusta que a mí me escuchen, también me gusta que ustedes me escuchen, ¿no? Y me presten atención. Entonces, y obviamente muestro empatía. La empatía significa comprender la situación que está ocurriendo, le está ocurriendo a esa persona, sin juzgarla, sin criticarla, ¿cierto? Por eso la orientación siempre tiene que estar dada en ese sentido. ¿Cuáles son las señales que demuestran la escucha activa? Las señales no verbales, el contacto visual, ¿no? O una sonrisa ligera, la postura corporal, no distraernos. ¿Cuáles son las señales verbales? ¿No? Resumir, parafrasear, ¿no? Con mis propias palabras lo que otra persona me está diciendo. También hacer preguntas, ¿no? Preguntarle a esa persona temas que yo necesito sí o sí saber.
¿cierto? Por ejemplo, en el caso que me planteaba la señora Pamela, aquí me comenta, sí, en mi caso soy separada y yo trato de educarlo con la psicóloga, pero el papá le da riendas a lo que él quiera cuando es un niño. En ese caso, Pamela, usted tendría que hablar con el papá seriamente y decir que necesita sí o sí el apoyo de su parte. A veces cuando hay una separación, hay un alejamiento, uno de los padres toman una actitud negativa de querer decir cosas negativas, ¿no?, sobre la otra persona y de alguna otra forma envenenan al niño o la niña y eso no debe ser permitido. Si el papá no actúa de esa manera, no quiere apoyar en la educación, en la crianza, intente otras formas, ¿no? Lo importante es que usted como madre trate de darle una educación de calidad a su hijo. Y si el papá no está de acuerdo, vea otras maneras de cómo hacerle entender a ese papá, ¿no?, que la educación o la malcrianza que le está dando él no está ayudando en nada a su hijo. ¿Cómo se maneja la situación en caso de padres separados? El niño pasa los fines de semana con el padre. Lo que comentaba anteriormente, ¿no? Pamela, ¿no? Entonces, a veces el papá o la mamá no quieren apoyar, a veces el papá o la mamá justifican o son muy permisivos. Entonces, tienes que ver otras formas, otras maneras. Si esa persona ya conversaste con él o ella y no te hace caso, más bien se ríe en tu cara de ti, trate de buscar otras maneras, ¿no? Ya necesitas buscar más información para saber qué es lo que debes hacer en ese momento, ¿no? Y obviamente si tu hijo está yendo a un psicólogo, una psicóloga, la psicóloga que lo está atendiendo a tu hijo, ¿no?, te va a brindar mayor orientación con respecto a esa pregunta, esa inquietud que tú tienes, ¿no? Porque también debes hacer algo para mejorar la educación de tu hijo. Bien, continuamos entonces. ¿Qué debes hacer durante la escucha activa? Evitar distracciones, no interrumpir, evitar la interrupción, ¿cierto? Si tienes algo que hacer, hazlo y luego de hacer esa actividad, conversa con tu hijo. No, hay padres que posponen, ¿no? Ya mañana conversamos. Llega mañana, el lunes. Ahorita estoy cansado del trabajo. Llega a dormir directamente. Entonces ya no habla con su hijo, ¿no? Interrumpe, pospone. Y eso de posponer también está mal, ¿no? No es lo indicado también. Valida sus sentimientos y emociones. Tu hijo te dijo algo que le da miedo, algo que le gustaría hacer, algo que él quisiera hacer cuando sea grande. Dale la atención que él requiere y valida sus emociones. Está feliz, está contento, apláudelo, dale un abrazo, felicítalo. Está triste, está molesto, escúchalo, dale la oportunidad para que él hable, para que él diga qué piensa. No está de acuerdo con algo, dale también su tiempo para que él diga lo que le está incomodando. Hay un problema en el colegio, en el aula, con algún compañero que lo hace sentir mal o que de repente no lo comprende, escúchalo, dale su tiempo para que él hable y valida sus emociones. Si quiere llorar, déjalo que llore, déjalo que él se desahogue, déjalo que él exprese todo lo que él sienta, dale esa oportunidad para que él también reconozca sus emociones. Y si está enojado o está triste, quiere llorar de cólera, quiere llorar de impotencia, que lo haga. Eso no lo va a hacer ni más hombre ni menos hombre. Más bien, él se va a dar cuenta que está reconociendo sus emociones y que tiene la capacidad de sentirse libre. Tú como padre tienes que permitirlo eso, permitirle ese tiempo para que tu hijo se desahogue y luego de ello tú orientarlo, aconsejarlo y darle fuerza para que continúe adelante. Si tú no lo haces ahora, ¿quién lo va a hacer? Entonces piensa también en eso que le estoy recomendando. Evita contar tu historia, ¿no? Lo que te ocurrió a ti es muy distinto a lo que tu hijo está pasando ahora, ¿no? Recuerda que los tiempos cambian. Los adolescentes de antes eran más tranquilos, eran más respetuosos. Quizás ahora ha cambiado eso. Entonces, en lugar de evitar contar tu historia, deja que tu hijo cuente lo que le está pasando y no lo interrumpas. No lo critiques, no lo juzgues, no le digas hiciste mal, ¿por qué hiciste esto? ¿No? Recuerda que si tu hijo actuó de esa manera en ese momento, es porque no encontró otra manera para solucionar ese problema, ¿no? Y tú también pregúntate, ¿yo realmente estoy solucionando los conflictos
a través del diálogo, o de repente estoy reaccionando de una forma impulsiva, o simplemente me voy, ¿no? Para evitar problemas. Entonces, tú como padre, pregúntate si realmente estás cumpliendo con tu rol de padre o si necesitas modificar algo, también hacerlo en el momento indicado. Beneficio de la escucha activa: mejora la comunicación, hay un mejor diálogo, impulsas también que tu hijo tenga confianza en ti. ¿Mm? Entiendes verdaderamente lo que está ocurriendo. Cuando tú escuchas a otra persona, te das cuenta de lo que está pasando con esa persona y vas a ser capaz también de darle una buena orientación. ¿No? Y eso va a establecer una buena conexión emocional. ¿Por qué crees que el adolescente ahora está muy apegado a sus amigos? A ver, una pregunta para ustedes que están presentes. ¿Por qué creen que los adolescentes ahora prefieren reunirse más con sus amigos que con sus padres? A ver, pregunta abierta para todos. Disculpe aquí. Sí, como le decía, a veces en casa los niños se sienten más juzgados, ¿no? Y se apegan más que todos sus amigos, porque a veces los amigos no es que lo escuchen, pero no los juzgan, ¿no? Y se sienten más cómodos ahí. Y es por eso hoy en día están más con los amigos que estar en casa, por falta de comunicación. Exactamente, muy bien. La falta de comunicación, ¿no? O que los padres no están en casa, los padres pasan más tiempo fuera, el niño, el adolescente tiene la libertad de estar tiempo afuera con sus amigos, de irse a la casa de sus amigos, de irse a otros lugares con los amigos. Y no hay control, los padres están trabajando o están ocupados en otras cosas y descuidan a su hijo o a su hija. Y después, cuando vienen las consecuencias, ¿verdad? Porque muchos de esos niños caen o incurren en alguna conducta negativa, ¿no? Entonces, por eso vemos también muchos adolescentes que a temprana edad ya están ingiriendo sustancias tóxicas, ya están en el mundo de la delincuencia, por ese mismo motivo. Entonces, gracias por tu participación. Y eso muchas veces los adolescentes prefieren más a los amigos por ese motivo, ¿no? Porque el amigo lo escucha, el amigo le entiende, el amigo no lo juzga, el amigo es alguien que tiene la misma edad que él. Y es alguien que en silencio escucha atentamente lo que le pasó a su amigo, porque es algo que al amigo también le ha pasado, ¿no? Y se establece una conexión emocional entre ellos por ese motivo. Por eso es que muchos chicos, muchos amigos se enteran de lo que le ha pasado a esa persona, ¿no? Y los niños y los padres ni enterados. Los padres son los últimos en enterarse de lo que le ocurre a sus hijos, en la gran mayoría de veces. Y cierto, acá dice María Luisa, porque tienen temas en común y son escuchados. El papá dice, no tengo tiempo, estoy ocupado, estoy trabajando, mañana tengo que levantarme temprano. Y así sea un día domingo, ¿no? Prefieren compartirlo con los amigos u otras personas en lugar de estar en casa con su familia. Y ya cuando ese adolescente crece, ¿no? Y ya es un adolescente que empieza a tener ese tipo de conductas delictivas, o es una adolescente que sale embarazada a temprana edad, como padres recién nos damos cuenta que nos hemos equivocado, pero ya no podemos hacer nada, simplemente tenemos que apoyar a esa hija, apoyar a ese hijo. Y si podemos orientarlo en ese momento para rescatarlo, para ayudarlo, lo haremos, ¿no? Pero siempre tenemos que darnos cuenta a tiempo, ¿no? Antes que perdamos más a nuestros hijos. La falta de confianza, no dice Jocelyn, porque en casa no hay comunicación, no dice Jocelyn, porque no lo juzgan. Los amigos no juzgan, los amigos escuchan. En cierta parte los amigos son como un escape a tu realidad, son como un refugio para los problemas que tienes en casa, los problemas que tienes en el colegio, ¿no? Son amigos con los cuales te ríes, te diviertes, haces bromas, ¿no? Y son personas que te comprenden. Pero en cierta parte ese adolescente tiene que entender que no toda la vida son sus amigos, que en algún momento esos amigos también van a querer vivir su propia vida, que poco a poco se van a ir alejando, que poco a poco ellos mismos van a ir construyendo su propio camino, estudiando, trabajando, se van a ir del país a otro lugar, ¿no? Entonces, en cierta parte ellos tienen que comprender que los amigos están bien, se divierten con ellos,
Pero aparte de eso hay una familia, hay unos padres que siempre lo van a apoyar incondicionalmente. Y los padres también tienen que estar abiertos a siempre querer saber sobre su hijo qué pasa con ellos, a mostrar interés, a mostrar preocupación, pero una preocupación que sea cierta, ¿no? Algo que realmente les nazca del corazón, ¿no? Y eso obviamente nosotros no le podemos obligar, ¿no? Eso es algo que deben hacerles por su propia voluntad. Entonces, lastimosamente, algunos muy tarde recapacitan de que tienen que sí o sí estar más presentes en la vida de sus hijos, ¿no? Vamos a continuar gracias a la participación de ustedes y esa conexión emocional debe ser lo más importante que exista, ¿no? Entre padres e hijos, ese diálogo, esa comunicación. Ojo, ojo, esto no significa que el papá o la mamá deben solapar a sus hijos, ¿no? Debe existir comunicación, sí, pero cuando sea necesario impartir o establecer unas normas o disciplina, eso sí o sí se tiene que poner en práctica, ¿ya? Los padres no deben solapar las conductas de sus hijos, no deben convertirse en amigos de su hijo o de su hija. No, tú eres el papá, eres una persona adulta y como tal tienes que manejarte como una persona adulta. Si tu hijo en algún momento vas a jugar con él, a divertirte, a reírte, es un momento de diversión, pero pasado de eso, sigues siendo el padre y como padre tienes que actuar y tomar las decisiones que creas que es conveniente para ti o para tu hijo también, ¿ya? Y actuar también de una forma coherente entre lo que tú dices y lo que tú haces. ¿Cuáles son las pautas para una mejor escucha activa? Mostrar disposición para escuchar, establecer contacto visual, mostrar empatía y comprensión, no interrumpir lo que tu hijo está contándote, lo que tu hijo te está diciendo y evitar juzgar o criticar a tu hijo. Ahora sí vamos con lo que es de disciplina positiva. La disciplina positiva promueve el diálogo, promueve la comunicación, promueve el tiempo de calidad con tu hijo, promueve una disciplina basada en el afecto, en el amor, en la comprensión, pero también siendo firmes, pero también siendo claros con lo que tú quieres que tu hijo aprenda, pero siempre estableciendo normas, reglas, ni tan cariñoso ni tan suave, ¿no? Un límite para eso, ¿sí? Entonces un padre debe encontrar el límite entre jugar con su hijo, ser partícipe o participar en las fantasías, en los cuentos, en los sueños de tu hijo, y también ser un padre orientador, un padre también que aclare las dudas de tu hijo, que el hijo tiene, y también un padre realista. Un padre que ayuda a su hijo también a vivir sus sueños, pero que también le ayude a descubrir en qué realidad nos encontramos, cómo se encuentra la sociedad actual. Muchos adolescentes están en su burbuja, eh, distraídos por el TikTok, distraídos por las redes sociales, que se olvidan de conocer más sobre su país, conocer más sobre la sociedad donde nosotros nos encontramos y esa sociedad, ¿no? Que ellos van a tener cuando ya sean adultos, ¿no? Porque ellos también van a ser ciudadanos, van a ir a votar, entonces tienen que informarse más sobre la realidad en la que nosotros nos encontramos. Eso también debemos siempre aclararlo con nuestros hijos. La disciplina positiva no es violenta, está enfocada en obtener soluciones, ¿cierto? Siempre hay que enfocarnos en obtener soluciones. Podemos conversar, ¿no?, alturadamente con alguien, sí, pero si esa persona no nos comprende, no nos entiende, debemos encontrar una solución para eso, ¿no? De repente ahorita en este momento me han rayado la pantalla, si yo fuera una persona autoritaria o una persona estricta, diría, lo hubiera retirado directamente a esa persona, ¿no? Pero también se puede conversar, también se puede dialogar. Si esa persona no comprende que debe existir respeto, ya se toma otras medidas, ¿no? Entonces la disciplina positiva siempre es respetuosa con el desarrollo infantil, siempre comprende también el desarrollo sano de los niños, ¿no? Procura también que los niños se desarrollen en un ambiente donde no haya violencia, donde no haya ese tipo de maltratos, ¿cierto? Y también toma en cuenta los principios, los derechos que tienen los niños y las niñas y también los adolescentes. Disciplina positiva no es ser padres y madres permisivos, al contrario, sí es construir una relación de respeto, ¿no? El respeto debe ser mutuo, ¿no? Yo creo que soy respeto, me parece que hasta este momento
o soy respetuoso con todos, ¿no? Porque cada uno de ustedes lo merecen, entonces el respeto también es mutuo, ¿no? Yo como ayer hablaba con los alumnos de los estudiantes de sexto de primaria, con los cuales estuve un taller de norma de convivencia, hablaba con ellos, el respeto debe ser mutuo, ¿no? Si tu compañero tiene su nombre, llámale por su nombre. Evita ponerle apodos o decirle de alguna otra forma, ¿no? Entonces, el respeto debe ser mutuo. Y eso es algo que los niños deben aprender en casa, ¿ya? Y en el colegio van a reforzar lo que han aprendido en el hogar. La disciplina positiva no es dejar que mi hijo haga siempre lo que él desea. Mi hijo quiere salir, mi hijo quiere jugar, mi hijo tiene 15, 16 años, quiere salir con sus amigos, ¿no? Bueno, yo le dejo salir porque tiene que distraerse, ¿no? ¿Y a qué hora se dijo que iba a llegar? A las 8 de la noche. Si tu hijo llega a las 10, ¿qué vas a hacer? Bueno, no haré nada, pues porque como es adolescente, entonces, esa es la respuesta de algunos padres. Dejan que su hijo siempre haga lo que él quiera. Y después cuando crece, es adulto, ¿no? Ya no saben qué hacer con ellos, no saben cómo disciplinarlos. Disciplina positiva sí es comunicar con claridad a mi hijo las normas y límites establecidos, ¿no? Y las normas deben ser consensuadas, deben conversarse, deben dialogarse, ¿no? Y el niño, el adolescente también tiene que saber que va a haber una consecuencia. Si él llega tarde a casa, va a haber una consecuencia con respecto a eso. ¿Cierto? Le puedo quitar lo que al niño, lo que a él más le gusta, ¿no? El celular, la tablet, algo que le guste, lo puedo quitar, ¿no? Entonces el niño va a comprender que tiene que portarse bien, ¿no? Esa es una forma de castigar el punto de vista de la disciplina positiva. No tener reglas ni límites claros para con mi hijo, falso, ¿no? Los niños, las personas tienen que tener normas y eso le ayuda a aumentar su confianza y su seguridad. La disciplina positiva no consiste en dar castigos físicos ni agresiones, consiste en ser empáticos, en enseñarles amor propio. Hay adolescentes que tienen autoestima baja, ¿no? Y ellos, los padres, no se dan cuenta, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros cuando hay un grupo de amigos y en el grupo de amigos siempre hay un líder? Y el líder es el que manda a otras personas, ¿no? A hacer cosas buenas, a hacer cosas malas. Y ese adolescente tiene autoestima baja. ¿Por qué? Porque hace cosas que de repente son consideradas como indebidas para querer pertenecer a un grupo de amigos, ¿no? Para querer ser aceptado en un grupo de amigos. Y muchas veces lo hacen, ¿no? Por esa falta de amor propio o manipuladas emocionalmente por ese grupo de amigos, entre comillas. Pero eso es porque falta orientación, falta comunicación en casa. No tienen esa aceptación en casa, en el hogar, por sus padres, buscan, ¿no? Fervientemente la aceptación de otra persona. Y los amigos, como los amigos lo aceptaron en su grupo, ¿no? Entonces ya se siente realizado cuando no es así, ¿no? Entonces al adolescente también hay que orientarlo en muchos aspectos. ¿Cuáles son los pilares de la disciplina positiva? Identificar metas a corto y largo plazo, lo vamos a explicar aquí abiertamente. Criar a un niño desde el nacimiento hasta la edad adulta es una de las cosas más importantes que vamos a hacer en la vida. Es tu rol, tu función como padre. ¿Te podrás equivocar en algún momento? Sí, está permitido equivocarse, pero si reconoces tus errores y tratas de enmendarlos, tratas de ir a terapia, conversar con un psicólogo, buscar ayuda de un especialista para solucionar esos conflictos que te siguen atormentando hasta ahora, ¿no? Conflictos que de repente lo obtuviste cuando eras niño o eras niña, y vas a un especialista, vas trabajando en ti mismo, vas a ayudar a que tu hijo crezca saludablemente, ¿no? Crezca en un ambiente sano, un ambiente donde hay comunicación, donde todos procuran llevarse bien. De repente en algún momento hay algún conflicto, hay algún disgusto, pero no es necesario llegar a una confrontación, a una pelea para querer solucionar algo, ¿cierto? Eso también hay que tratar de evitarlo. Bien. 5 metas a corto plazo que puede tener el niño: vestirse con prontitud, desayunar rápido, ponerse los zapatos, obedecer, hacer lo que usted dice, ¿no? Son 5 metas que el niño, que usted se puede plantear como padre para que el niño lo cumpla en ese momento. ¿Cuáles son las características? La práctica de valores. Los valores es algo que también está faltando mucho en los hogares, ¿no?
El respeto, la responsabilidad, la honestidad, es algo que está faltando mucho en los hogares. Y es algo que los padres sí o sí tienen que aprender a cómo enseñarle adecuadamente los valores a sus hijos. La comunicación asertiva, está faltando también eso de la comunicación asertiva. La buena relación con los padres, ¿no? Si el padre es estricto, el padre castiga al niño o al adolescente, ese adolescente no va a querer hablar con él, va a tener miedo y va a querer alejarse, ¿no? Y hay una diferencia enorme entre ser firme y castigar a una persona, ¿no? Sí, espero que me estén entendiendo hasta este momento, ¿no? Yo puedo ser firme, ¿no?, en mis decisiones, en las normas que establezco, y esas normas tienen que ser constantes, ¿cierto? Así el niño va acostumbrándose, obviamente que en casa hay normas, que en casa hay papá y mamá, y de repente no está el papá o de repente no está la mamá, pero hay alguien que se preocupa por ese niño, por ese adolescente. Y eso es algo que ellos sí o sí tienen que tener en claro, porque los adolescentes se dan cuenta, ¿no? Y saben, ¿no? Y dicen, ah, mi papá fácil, lo convenzo rápido. No, mi papá a veces no está en casa, está durmiendo. Ah, pero yo llega mi papá, le digo, ah, papá, tengo que hacer un trabajo. O le digo, le miento cualquier cosa y papá, como no sabe usar el celular, no sabe usar el internet, lo engaño. Y él piensa que estoy haciendo la tarea. Cuando estoy jugando, estoy hablando con otros amigos, ¿no? Ojo que también podríamos hablar en algún momento sobre cómo mantenernos seguros en las redes sociales, porque tampoco en las redes sociales nos podemos estar 100% seguros, ¿no? Eso también pasa como en la vida misma. Fuera de la calle también corremos riesgo, dentro del hogar, si utilizamos adecuadamente el Internet, nos mantenemos seguros, ¿no? Pero los adolescentes necesitan bastante orientación con respecto a eso. En algún momento de repente podemos trabajar ese tema. Bien. Proporcionar calidez, se refiere a proporcionar calidez, se refiere a la seguridad, ¿no?, emocional. Que el niño cuando llega a casa tiene que darse cuenta que está papá o está mamá, está haciendo las labores de casa, hay alguien con quien conversar, hay alguien que lo va a apoyar, hay alguien que le va a orientar, hay alguien que le va a decir, bueno, hoy día no te fue bien, pero mañana va a ser un día mejor. Ánimos, tú puedes lograr lo que te propones. Entonces, eso también hace mucha falta en casa. Padres que alienten positivamente a sus hijos. Amor incondicional por parte de los padres. El amor se tiene que brindar porque realmente te nace del corazón. Si tú amas a alguien y te está condicionando, ¿no?, o te dice, si tú haces esto, entonces yo voy a estar contigo. Eso no es amar a alguien de verdad. Entonces, tú tienes que enseñarle a tu hijo que la persona que realmente lo quiere lo va a querer sin ninguna condición. Y sobre todo que no va a querer que tu hijo cambie. No va a querer que tu hijo sea otra persona totalmente distinta de la que ya es ahora. El afecto físico, verbal, los abrazos, las felicitaciones, las palabras de aliento. Bien, hijo, lo hiciste excelente. Ese es mi campeón. El hijo va a participar en una declamación, va a participar en una actividad, dentro del colegio, una actuación. Anda, date tu tiempo. No, que estoy ocupado, estoy trabajando. Es cierto, podrás recuperar ese trabajo o podrás tener un trabajo mejor luego, pero ese hijo no lo vas a recuperar. Una vez que el hijo lo pierdes, es difícil sacarlo del mundo en el que se encuentra. Si has notado que tu hijo está cambiando, que ya no es el mismo de antes, que ahora prefiere estar en el celular, en los videojuegos, y tú te sientes como alejado y crees que es algo típico de la adolescencia, entonces te falta mejorar. Tú también necesitas orientación al respecto. Bien, proporcionar estructura. Con estructura me refiero a las normas, a los consejos, a la orientación, al apoyo que debe ser constante, ¿no? A fomentar en tu hijo también que él sea autónomo, a que él aprenda también a desenvolverse por sí solo, a que piense, a que se cuestione sobre la realidad en la que está viviendo. Muy bien, continuamos. Comprender cómo sienten y piensan los niños, ¿no?
Aquí es explicado cómo el niño durante su proceso, desde que es un bebé, necesita de distintas cosas. Cuando son más pequeños necesitan más de la protección de los padres, ¿no? Incluso eso hace que existe el apego, ¿no? El vínculo afectivo entre padres e hijos se va desarrollando desde los primeros 3 años de vida del niño, incluso desde que tu hijo está en el vientre de la madre. Le vine diciendo, el niño va aprendiendo, ¿no? Conforme va creciendo, ¿no? Y es necesario que el padre o la madre esté presente con él para orientarlo, para criarlo desde que son bebés, ¿no? Acá está más detallado, pero por cuestiones de tiempo vamos a ir avanzando, ¿sí? Cuando son bebés necesitan más del afecto, más de la comprensión y más del tiempo de los hijos, ¿no? De los padres. Cuando están ingresando al primer año de primaria, también necesitan de los padres, ¿no? Hay niños que tienen dificultades para escribir, para hablar, necesitan terapia de lenguaje y los padres tienen que estar enterados de ello para poder orientar y poder apoyar adecuadamente a sus hijos y llevarlo también a un especialista para que trabaje con ellos, ¿sí? Eso es importante, sobre todo en los primeros años de vida. ¿Cómo solucionamos los problemas? A través del diálogo, de la comunicación, ¿no? De la escucha activa. Cuando son más pequeños es difícil porque a veces el niño llora y no sabemos qué le pasa al niño. No sabemos si llora por hambre, porque tiene frío. No sabemos en ese momento qué hacer. Entonces, de repente el niño solo necesita un abrazo o que lo cunemos, que le cantemos para que duerma, para que se sienta más seguro. A veces discutimos y el niño percibe también eso, percibe las malas vibras, percibe la negatividad, el conflicto. Aunque no nos demos cuenta, el niño escucha y se da cuenta cuando el papá realmente quiere a la mamá, cuando realmente ambos padres lo quieren a él, cuando ambos padres realmente se preocupan, quién es el que lo carga, quién es el que juega con él, quién es el que le da de comer, quién es el que lo llevó por primera vez de la mano o le ayudó a dar sus primeros pasos. Los bebés se dan cuenta de todo eso, ¿no? Aunque no lo crean, aunque no quieran reconocerlo, pero los bebés se dan cuenta de eso, ¿no? Y eso es algo que siempre va a quedar en su mentecita, y eso es algo que siempre ellos van a recordar. Ah, mi abuelo me ayudó a caminar, mi mamá está en mi papá, de repente mi papá me ayudó a dar mis primeros pasos, o él jugaba conmigo fútbol cuando era pequeño. Bueno, en mi caso fue mi abuelo, ¿no? Mi abuelo me ayudó a dar mis primeros pasos, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho y es algo que siempre se va a quedar dentro de mi mente y los consejos, las orientaciones, el diálogo, ¿no? Esos días, esas noches en los que hablaba con mis abuelos y me relataban sus experiencias, son cosas que realmente se quedan dentro se han quedado en mi corazón y sé que ustedes también como personas adultas en algún momento han compartido ese tiempo con su familia, con sus padres, con sus hermanos mayores, hermanos menores, y ahora quieren realmente lo mejor para ellos, preocúpese más por darles una educación de calidad, una crianza. La educación parte desde el hogar, ¿sí? Si hay educación, hay respeto, hay comprensión, y todos podemos llevarnos de la mejor manera. Y no se preocupen porque esa diapositiva la voy a compartir con Patricia para que lo comparta con ustedes. Y espero que el tema de hoy día haya sido de importancia. Antes de despedirnos, vamos a concluir que no hay niños malos, sino malos comportamientos. El niño no es malo, no hay ninguna persona mala en este mundo. Simplemente que no recibió la orientación, no recibió el amor, no recibió el afecto que necesitaba en ese momento y por eso de repente tiene ese tipo de conductas inadecuadas, como por ejemplo rayar la pantalla. De repente es una persona que le falta la atención, la orientación en casa y recurre a ese tipo de cosas para querer llamar la atención, ¿no? Pero tratemos de evitar ese tipo de conductas. Cero reproches, más reflexión, más conversar, más analizar la situación, ayuda a que tu hijo también piense por sí solo, vea con claridad las cosas. Menos negatividad, más positividad. Enfocarnos en aspectos positivos. Tu hijo no es bueno en matemáticas, pero es genial con las letras, le gusta el arte de la poesía, le gusta el deporte, le gusta, es una persona muy sociable, tiene buen tono de voz, es una persona que es capaz de encontrar la respuesta, de encontrar un mensaje, una moraleja, una reflexión. Apoya que tu hijo desarrolle ese tipo de talentos, ese tipo de actividades que son muy útiles
para su desarrollo. Los límites siempre deben ser consistentes, las normas siempre deben estar presentes en todo momento de la vida de esa persona. Y bien, quiero recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales como psicólogo, ¿no? José Luis Vilquinichequino, tengo mi página de Facebook, visítenla, denle like, ahí subo publicaciones de manera continua o diariamente sobre diferentes temas, sobre psicología, educación, crianza, también subo reflexiones. Me pueden seguir en mi fanpage, ese es mi número para consultas. Totalmente me pueden escribir por WhatsApp, ¿no? Para cualquier consulta que ustedes tengan. Y les agradezco mucho a todos por su atención. Gracias a Patricia, gracias a Mamá Lo Sabe Todo por la cordial invitación. Y gracias a ustedes que se han quedado hasta este momento para recibir esas orientaciones. Un sábado por la noche que podríamos estar divirtiéndonos, riéndonos, pero lo hemos aprovechado para compartir esos temas que sí o sí son urgentes, que sí o sí necesitamos conocer más dentro de los hogares y si pueden hacer extensivo esta capacitación a sus demás compañeros, a sus demás familiares, háganlo. Hagamos el efecto multiplicador. Eso va a ayudar a que poco a poco también disminuyan los índices de violencia y tantos problemas en los que se ve envuelto la sociedad en la actualidad. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta luego y que tengan una linda noche. Nos encontramos hasta otra próxima oportunidad. Gracias. Licenciado, Gracias. no se vaya todavía, por favor, licenciado. No, Acá acá tenemos, estoy, acá estoy. como ya no lo vemos en la imagen, ha No, acá apagado su estoy. cámara, me parece. Muy bien, entonces, si hay alguna pregunta, algún comentario adicional, es momento de realizarlo ahora, mamás. Aprovechemos que el licenciado todavía está aquí. El licenciado es experto en la materia, por eso es que lo hemos convocado para tocar este tema. Yo sé que seguramente vamos a tener otra colaboración con él un poquito más adelante. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales. Aquí ya Yomaira las ha compartido en nuestro chat para que le den clic, para que nos sigan. A veces un like, un compartir nos ayuda muchísimo a seguir existiendo, mamás. Nuestra finalidad es ayudarnos entre todas a maternar mejor, a tener unas herramientas que podamos utilizar de verdad en beneficio de nuestros hijos y, ¿por qué no, mejorar las generaciones que vienen, ¿no? Bueno, es un ideal. El licenciado también tiene sus redes sociales, no sé si nos dejó, está con su propio nombre nomás, el licenciado. Sí, aquí está Sí, abajo. José Luis. Perfecto. José Luis Vilquiniche, hay que buscarlo, tiene bastante contenido, él es un licenciado bastante activo en redes sociales, en capacitaciones virtuales. Es gratis el contenido, mamás, vamos a aprovecharlo. Y dicho todo esto, creo que no hay mayores preguntas, tenemos agradecimientos. Ah, ok, sí. Toda esta grabación va a ser subida a nuestro canal de YouTube. Allí tenemos subidas todo lo buenas que se han venido realizando semana tras semana en la comunidad. Si eres nueva y estás ingresando por primera vez a este webinar en específico, te animo a que nos visites y que vayas, revisando y, ¿por qué no, ayudándonos a compartir también este conocimiento que es totalmente gratuito? Creo que ya no hay mayores aportes, entonces estamos dando por culminar esta sesión. Licenciado, muchísimas gracias. Será hasta otra oportunidad. ¿Algunas palabras ya para despedir esta reunión? Bien, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro. Listo. Le voy a compartir, no sé si pueda, lo voy a compartir aquí en la sala, mis redes sociales, el link del Claro que Facebook sí. para que Sí, puedan por ingresar. favor. Si puede, póngalo en el chat, Ya. o si tiene una imagen. Sí, Perfecto. porque mi apellido también es un poco raro, ¿no? Van a tener muchas dificultades para escribir. Ahí le voy a dejar una captura Ujú. para que la puedan ubicar más rápido en mi página y la voy a enviar acá por el Zoom. Creo que sí. ¿Dónde están? Ya. Y si no, licenciado, me lo pasa a mí por interno y yo lo comparto al chat de mamás que tenemos, al chat de WhatsApp, para Ahí poder está. compartirlo con las mamitas interesadas. ¿Está? Sí, ahí está. Listo. Entonces, licenciado, nos vamos despidiendo. Listo. Muchas gracias. Nos estamos viendo otra Muchas oportunidad. gracias. Muy buenas noches. Gracias, mami, por estar conectadas. Un abrazo.